Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, en la cual veremos el cambio climático en la biodiversidad, que corresponde a nuestro último tema de la unidad número 8. En esta clase conoceremos los gases del efecto invernadero, las causas del aumento de los gases de efecto invernadero, las consecuencias del cambio climático, también las acciones que realiza el Estado boliviano, como también las acciones que podemos tomar. Muy bien, primeramente, ¿a qué nos referimos con los gases del efecto invernadero? ¿Qué son y cuál es su función, no? Y también cuáles son estos gases. Primeramente, pues cada día el sol calienta la superficie de la Tierra, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El sol calienta la superficie de la Tierra, la cual cede o entrega también lo que es calor al aire que la rodea, como ustedes pueden ver, ¿no? Vuelve a irradiar calor. Algunos gases que forman el aire son el dióxido de carbono, el metano y también el vapor de agua. Estos gases atrapan el calor que cede la superficie de la Tierra. De esta manera, los gases evitan que la temperatura en la Tierra descienda mucho, es decir, baje, ¿no? Prácticamente que nos congelemos, ¿no? Así que estos gases funcionan de manera similar a la de una cubierta de vidrio, por así decirlo, ¿no? Como las de los invernaderos. Y es por eso que se llaman gases de efecto invernadero. Acá pueden ver, ¿no? Primeramente la radiación solar ingresa, luego ese calor vuelve, luego ingresa más calor a la Tierra, ¿no? Es como si estuviéramos en un invernadero justamente, ¿no? Y estos son precisamente, ustedes pueden ver en el recuadro, los que están aumentados por el hombre y los que tenemos como el efecto natural de los gases invernadero. Normalmente el proceso, como lo hemos descrito, es de esta manera, ¿no? Ingresa el calor de la radiación solar y luego vuelve, o sea, como que rebota, se podría decir, en lo que es esa cubierta de vidrio invernadero que tenemos formada por los gases de efecto invernadero y regresa menos calor a la Tierra, ¿no? Tendría que regresar menos calor. Pero como efecto de los gases invernadero aumentados por el hombre, es decir, porque nosotros contaminamos, ¿no?, nuestro ambiente, es que regresa con más calor a la Tierra, ¿no? Que esto es un proceso ya que se refiere al calentamiento global, ¿no? El proceso natural, como habíamos visto, regresa menos calor a la Tierra y en el proceso de la contaminación, por así decirlo, realizada por el hombre, pues ingresa la radiación solar, vuelve y como hay más gases del efecto invernadero, pues este regresa con más calor todavía a la Tierra, ¿no? Y es por eso también que en estos momentos ustedes, por ejemplo, les pueden preguntar a sus abuelitos, ¿no? A sus mismos papás, si anteriormente estas tardes demasiado calurosas que estamos pasando al momento teníamos, ¿no? Y lo más seguro es que les van a responder que no, que esta temperatura ha ido aumentando. Y pues aquí tenemos la respuesta del por qué ha ido aumentando. Porque nosotros estamos produciendo demasiados gases
que conforman el efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos gases? Pues son, como habíamos visto, el dióxido de carbono, el metano y también el vapor de agua. Pues estos si se los produce equilibradamente, como aquí habíamos visto, que es el efecto natural, pues se vea de esta manera. Pero en estos momentos ya estamos viviendo este proceso bastante trágico que se ve acá, ¿no? Y es por eso que estamos con más calor últimamente, ¿no? También nos dicen, ¿no?, que desde hace miles de años los gases de efecto invernadero, basándonos también en esta imagen, actúan atrapando el calor, como ustedes pueden ver acá, de la atmósfera, ¿no? Pero en los últimos 100 años, la cantidad de lo que son los gases de efecto invernadero se han incrementado, han aumentado. Y como consecuencia tenemos el aumento de la temperatura de la Tierra, lo cual, como habíamos visto, produce lo que es el cambio climático global, que afecta a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces, mis amores, al siguiente punto. Las causas del aumento de los gases de efecto invernadero. Estos ocurren principalmente porque usamos demasiados objetos que requieren de combustibles fósiles, como ser la gasolina, también tenemos el gas natural, los cuales liberan una gran cantidad de dióxido de carbono al aire, como ustedes pueden ver aquí, tanto de los autos como de las fábricas, ¿no? Se han aumentado lo que son las fábricas y aquí vemos las actividades humanas mismas, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente hay una fábrica, aquí tenemos lo que es energía eólica y acá tenemos los autos que a lo mejor, como no están produciendo combustión, son eléctricos tal vez, ¿no? Mientras que acá sí están contaminando, ¿no? Tanto las fábricas como los autos. Otra causa también que podemos nombrar para el aumento de lo que son los gases del efecto invernadero es los bosques que se encuentran talados y que están reemplazados por tierras de cultivo para crianza de ganado, como habíamos visto, ¿no? De las vaquitas. Ustedes saben que los bosques agarran grandes cantidades de dióxido de carbono del aire para realizar la fotosíntesis y gracias a ese proceso químico elaborar lo que es el oxígeno, ¿no? Lo que nos mantiene vivos a nosotros. Muy bien, pero entonces para equilibrar el exceso de dióxido de carbono que estamos teniendo por el efecto de las, ya sea de los automóviles, ya sea de las fábricas, nosotros tenemos que plantar entonces más árboles, ¿no? Para que estos puedan contrarrestar ese exceso de dióxido de carbono. Muy bien, mis amores, pasamos al siguiente punto que nos dice las consecuencias del cambio climático. Como primera consecuencia tenemos el aumento de la temperatura, que se ha acentuado como sequía en algunos lugares. Por ejemplo, este sería el caso del Chaco boliviano, donde por esta razón se ha afectado a muchas especies. Ustedes saben que todo ser vivo necesita agua y alimento, mientras que en tierras áridas y desérticas, como estamos viendo en la fotografía, es muy difícil que un ser vivo pueda sobrevivir acá, ¿no? En esas condiciones. Luego, también tenemos el aumento de la temperatura ocasionada por el derretimiento de lo que son los glaciares. Los glaciares, por ejemplo,
de los Andes, ¿no? Que se han derretido en un 20 a 30% en los últimos 40 años. Y esto pues amenaza a la disponibilidad de agua, no solo para las especies nativas del lugar, ¿no? Sino también para los cultivos, el ganado, los habitantes de las ciudades. En cuanto a las plantas y animales que viven en ambientes fríos, eh, pueden ser perjudicados por el aumento de la temperatura, mientras que otras especies viven en ambientes cálidos que pueden beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos también la fotografía del osito, ¿no? Esta, por ejemplo, es una especie que está siendo afectada por la contaminación, producto de lo que es el cambio climático global. Los glaciares han ido derritiéndose y ustedes saben que ellos se encuentran o viven, mejor dicho, en las zonas frías, bastante frías del planeta Tierra. Pero ya está ocurriendo este fenómeno con las zonas frías del planeta Tierra. Y estas especies están siendo afectadas, como los ositos polares, ¿no? Y otras más que se encuentran en estas zonas climáticas frías. Muy bien, también podemos ver, volviendo al tema de lo que son las plantas y los animales, que las plagas y las enfermedades también se dispersan con el cambio climático y afectan a especies silvestres, también a cultivos, a ganado y también al ser humano. Por ejemplo, tenemos el caso de la malaria, que está avanzando desde la selva al altiplano. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las acciones que realiza el Estado boliviano. Entre las acciones que está realizando lo que es el Estado boliviano para proteger la biodiversidad, ha creado 22 áreas protegidas, pero estas tienen distintas condiciones, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Porque estos lugares representan elementos naturales o culturales, ¿no? Y por eso son áreas protegidas y nosotros debemos protegerlos para que se mantengan en buen estado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, también en cuanto a estas formas de proteger, pues hay acciones que consisten en propiciar, por así decirlo, el aprovechamiento sostenible. ¿Y qué es el aprovechamiento sostenible? Es pues establecer planes de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cada cierto tiempo del año podrían extraer alguna especie de algún tamaño en específico o edad en específica de su hábitat para que de esta manera no se ponga en riesgo su especie, aunque se desee comercializar, ¿no? Con esa especie. Es decir, por ejemplo, tal vez, o sea, no sé si están realizando esto realmente, pero tal vez sería, por ejemplo, tener una cantidad de quirquinchos, ¿no? Para que estos no se extingan, solamente permitir la comercialización de dos quirquinchos al año, digamos, ¿no? Ya que este está en peligro de extinción. Así que para preservarlos es solamente dos cada cierto tiempo, digamos, cada 6 meses podría sacarse, ¿no? Un quirquincho. En Bolivia, por ejemplo, también se realiza el aprovechamiento sostenible del lagarto y de la vicuña, que es lo que les decía, ¿no? Sacan de ese grupo protegido unos cuantos para comercializarlos. Y también de las especies
maderables como ser el roble, la mara, cedro, el ochó, vibosi, aliso, cedrillo, el tajibo, el palo María y entre otros más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la regulación en áreas protegidas. Aquí tenemos un recuadro que tiene la simbología correspondiente hacia los colores y a los números que nos indica. Por ejemplo, tienen plan de manejo. Si tienen plan de manejo, quiere decir que cada cierto tiempo sacan una especie para comercializarla, pero que esta, o sea, que la ausencia de esta no afecte a toda la especie en sí, ¿no? Por ejemplo, buscamos los que están con amarillito, ¿no? Con círculo amarillito. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos pilón paja, Apolo Bamba, Eve, Noel Kemp, aquí por ejemplo, ¿no? Y en los que no tienen plan de manejo, que se encuentran de esta manera, ¿no? De color negro está el aguaragüe, también está el tunari, es claramente esto, ¿no? No tiene plan de manejo y por eso también cada vez se quema y hay especies en peligro, ¿no? No está resguardada como debería ser con un plan de manejo. También Carrasco, el Parque Carrasco, también está Manuripi. Luego tenemos en proceso de elaboración, o sea que todavía no tienen un plan, ¿no? Tenemos en amarillo acá, en naranja mejor dicho, tenemos el Isiboro secure, tenemos también el Madidi, que todavía están en un proceso de elaboración, ¿no? Luego, tenemos el proceso de aprobación, que se encuentra, por ejemplo, Eduardo Avaroa, que se encuentra en Potosí. Luego tenemos en reformulación, por ejemplo, los triangulitos, ¿no? En color verde vemos, tenemos acá Sajama, que está en Oruro. Tenemos también, muy bien, tendríamos únicamente Sajama. Y por último, no dispone, tampoco está por iniciarse, ¿no? Tenemos por lo menos 6 acá. Nos dice que tenemos 6 puntos en blanco. Tenemos, por ejemplo, acá en lo que es Santa Cruz, tenemos Liñao. En lo que es Tarija, tenemos Sama. En lo que es Sucre, tenemos el Palmar. En La Paz, Cotapata. En Santa Cruz nuevamente, San Matías. También tenemos Otuquis. Bien, como ustedes pueden ver, es así como está distribuido lo que es la regulación en áreas protegidas, ¿no? De igual manera, esto vamos a verlo en su librito. Muy bien. En cuanto a todo lo que ya nos hemos informado, lo que es el cambio climático global, acá nos planteamos acciones que podemos tomar. Entre las acciones, ecoacciones, por así decirlo, tenemos 15 para poner en práctica, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Primeramente, siempre usar una bolsa de género para tus compras. ¿Qué quiere decir? Esas bolsas que nos venden y todo en los supermercados, ¿no? Como con especie de telitas, ¿no? Luego,
También está, ¿no? El comparte el auto con tus vecinos o familiares, preferiblemente, pero para no molestar al vecino tampoco, porque también tienen vida, entonces nosotros podemos manejar bicicleta, ¿no? También sería usar la bicicleta como un medio de transporte. Ustedes han visto que en estos tiempos de cuarentena la gente se ha dado modos para hasta llevar sus compras en su bicicleta, entonces hay modos, ¿no? Cuando uno quiere, siempre se puede, ¿no? Luego, reduce tu consumo también de agua cada vez que se pueda, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos utilizar esos grifos que te expenden cierta cantidad de agua suficiente para lavarte las manos, ¿no? Sin necesidad de estar desechando. Podría ser, o simplemente tener los 30 segundos, ¿no? Bien contados para no gastar el agua cuando nos lavamos las manos. Porque en estos tiempos tampoco podemos estar evitando lavarnos las manos porque ustedes saben que estamos en emergencia sanitaria aún. Luego, también atrévete a cultivar en tu jardín o terraza, que es lo que ustedes, varios de ustedes ya me han comentado, ¿no? Algunos tienen hasta legumbres en su jardín, ¿no? Lo cual es muy bueno porque ya entonces están aplicando lo que son las ecoacciones. También dice acá que imprimas solo si es necesario y usa ambas caras de una hoja. Quiere decir esto, que no malgastemos material, ¿no? No malgastemos hojitas, porque ¿de dónde salen las hojas? Pues salen de lo que son nuestros pobres árboles, ¿no? Entonces, en lo posible, no malgastar las hojas. También tenemos lo que es la práctica y también el enseñar la cultura medioambiental. Quiere decir esto, comunicar en nuestra casa los riesgos a futuro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la anterior clase nosotros comentábamos eh, el riesgo que tiene nuestra descendencia ya en el planeta Tierra, tanto mía como las de ustedes. No sabemos si va a haber suficiente agua, cómo va a estar lo que es el calentamiento global, por así decirlo, ¿no? Y eso nos preocupó bastante en la clase. Entonces, eso también nos ayuda a tomar mayor conciencia y nosotros difundir estas 15 ecuaciones en nuestra casa, ¿no? Porque si solamente nosotros vamos a realizar estas ecuaciones y no las van a realizar nuestros familiares, pues vamos a seguir igual, ¿no? Sino que tenemos que aplicar eso en nuestra casa, practicar, enseñar, ser el ejemplo también, ¿no? De estas ecuaciones. También comprar líquidos en botellas retornables, que es lo que ya normalmente hacemos, ¿no? También aprovechar al máximo la luz natural. Por eso siempre nos dicen, ¿no? Aprovechar hacer tus tareas de día. Así no estamos necesariamente gastando lo que es la luz. Ustedes saben que la luz también es gracias a fuertes corrientes, lo que es el agua, ¿no? De igual manera. Luego, también entre las recomendaciones tenemos el desconectar todos los aparatos que no estén usando en casa, ¿no? También buscar puntos verdes en tu comuna y también reciclar, ¿no? Bueno, por el centro de la ciudad nosotros podemos ver que hay los 3 basureros distintivos, ¿no? Que ustedes han visto, ahí nosotros podemos ir botando, pero con el orden respectivo, ¿no? Por ejemplo, plásticos, orgánicos, ¿no? Porque están separados y son 3 colores justamente, ¿no? Los basureros. Luego también nos sugiere caminar, dejar el auto en casa y caminar. Y ustedes saben que es bastante saludable caminar, ¿no? Si tenemos también problemas cardiovasculares, caminar nos ayuda bastante. Luego también elegir productos con menos envolturas. Es decir, en lo posible, como habíamos visto, ir al mercado con nuestra bolsita de telita, ¿no? Donde nosotros podamos hacer vertir, por ejemplo, las manzanitas, la frutita que nosotros compremos del mercado,
a nuestra bolsita, ¿no? Y no necesariamente estar usando las bolsas plásticas que siempre nos dan, ¿no? Luego, también cuidar los espacios públicos y no botar basura, que es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces hemos comido algo en la calle, no en estos momentos necesariamente, ¿no? Porque en estos momentos no se puede estar con el barbijo debajo, ¿no? Aunque hemos visto a mucha gente. Pero normalmente si tenemos basura y no sabemos en la calle dónde botarla porque no hay ni basureros a veces, entonces, ¿qué hacemos? La podemos meter a nuestro bolsillo y llegando a casa la botamos a un basurero, ¿no? Al basurero de nuestra misma casa podríamos botar quizás, pero no botarla en la calle, ¿no? También entre las recomendaciones tenemos utilizar las pilas recargables, que normalmente ustedes van a ver estas en los teléfonos, ¿no? Y se las puede adquirir también en los supermercados, estas pilas recargables, ¿no? Muy bien, mis amores, de esta manera terminamos nuestro desarrollo. Ahora vamos a practicar en nuestro librito todo lo que hemos aprendido en esta clase. Vamos a ver el siguiente video.